Hola, buenas tardes. Aquí estamos para hacer un nuevo comentario o una nueva reflexión sobre un tema que creo que es muy interesante. Vamos a hablar sobre la Biblia y sobre todo sobre los extraterrestres en la Biblia, los alienígenas o qué es lo que ocurrió o cómo estaban coordinados unos con otros, ¿no? O qué ocurrió en aquel tiempo, en aquellos años que hace tantos años desde que se escribió la Biblia que poco había ya que contar de lo que fuera verdad, sobre todo cuando tenemos en cuenta lo que pasa de una mano a otra y de una boca a otra hasta que se plasma en un papel, ¿no? Todos esos cambios y todo lo que va ocurriendo en el camino. Si tenemos en cuenta el Nuevo Testamento se escribió pues casi 10-11 mil años después de que ocurrieran aquellos hechos, ¿no? El Antiguo Testamento, pues bueno, en Alejandría el rey Ptolomeo II pues dijo un día: vamos a escribir la historia del pueblo de Israel, ese pueblo admirado y maldito durante toda la historia. Y juntó a 70 sabios judíos para que escribieran la historia de aquel pueblo, traduciendo manuscritos del hebreo, del arameo, del griego, todo ello para llevarlo a la biblioteca de Alejandría, la gran biblioteca que tardó poco en desaparecer, porque no interesa nunca interesa que haya conocimientos a la vista del público y que todos podamos estar viéndolo. En aquella primera historia, aquella primera Biblia que se escribió, pues contaban todo desde la salida de Moisés con el pueblo de Israel, que estaban subyugados por Ramsés II, desde que los sacó del pueblo de Israel para llevarlos a la tierra prometida, a la tierra de la libertad. Aquel épico camino, el Éxodo, el libro aquel llamado El Éxodo, en el que nos cuenta lo que ocurrió durante 40 años. Es lo primero que vemos ahí, de 40 años para recorrer un desierto de poco más de 300 kilómetros. Por mucho que andaran o dieran vueltas, son muchas vueltas, 40 años, pero ahí estaban los castigos divinos aquellos. Desde el primer día que se le apareció el ángel sobre la zarza ardiendo, se le apareció a Moisés y le dijo: tú eres el designado para liberar al pueblo israelita, al pueblo elegido, que será un pueblo de sacerdotes. Como nos han demostrado a día de hoy, nos están demostrando que es el pueblo elegido. Si poco menos de 6 millones de personas viviendo en Israel y otros 6 millones que viven fuera, dominan el mundo, dominan todo el mundo financiero, económico, hasta el cine. En cualquier lugar les tienes mandando y dirigiendo lo que está ocurriendo en este planeta. Y eso pues no le gusta a nadie de los poderosos. Ya en aquel momento, cuando ese famoso ángel se le aparece a Moisés y le empieza a contar según está ardiendo la zarza, porque parece que estaba como sobre un cohete, estaba como sobrevolando con un cohete y hablando con Moisés y diciéndole que era el elegido. Se puede traducir de muchas maneras, ¿no? Esa interpretación de que echaba fuego por sus pies, ¿no? Aquel enviado divino. Como queramos verlo, lo podemos ver como un enviado divino y creernos que venía enviado por Dios o por los dioses, que a saber quién serían los que enviaron aquel ángel a comunicarle su destino a Moisés. Moisés no tuvo otra que decir: pues voy hacia adelante, vamos a conseguir la libertad del pueblo de Israel, porque cuento con el apoyo y la orden divina, que desde entonces también las órdenes había que acatarlas, o si no serías castigado, como más adelante vio él, porque durante aquellos 40 años que vagaron por el desierto tuvieron de todo. Por ejemplo, no había agua y Dios le dijo: dale con esta vara a la piedra y saldrá agua. Moisés le dio una vez, no salió, y le dio otra vez y ya brotó el agua para que todos pudieran alimentar a los animales y a toda la gente que iba con él. Eso no le sentó bien a Dios, porque dudó, y ya si dudó había que castigarle. Había que castigarle, como siempre, estos dioses que nos lo dan todo, pero siempre nos piden algo a cambio, o solamente pues fe absoluta, fe y creer en cosas que no veamos. Hombre, durante esos 40 años tuvo que alimentar al pueblo de Israel. Dicen que era el maná, que todos los días les enviaba un maná, que era como una especie de miel, que es lo que los mantuvo vivos durante ese tiempo. Solamente se lo mandaba 6 días, el séptimo, como se descansaba, había que coger el día anterior para los 2 días, porque un maná que cuentan las escrituras se estropeaba en 24 horas, que no podía durar más. Todas esas cosas que dice, bueno, nos está contando usted una historia que ocurrió hace más de 10.000 años. ¿Qué veracidad puede tener?
Pues hombre, la verdad es que teniendo en cuenta que ha pasado por muchísimas manos, o como pasaron los evangelios, y luego empiezan a contarnos que los buenos son estos, Mateo, Lucas, Juan, nos dicen que son los buenos, aunque el de Juan es el único que no tiene nada que ver con los demás, ni con el de Marcos, no tiene nada que ver con los otros evangelios. Por eso dicen que es el menos creíble, ¿no? En el concilio, un concilio que creó la Iglesia en el 367, creo que fue, después de Cristo, dijo: estos son los buenos. Cuentan cómo se hizo aquello de elegir los buenos, ¿no? Que se encerraron en una habitación, dejaron todos los evangelios, todo lo que había y todo lo que se había escrito sobre estos temas, los dejaron en el suelo y dijeron: a la mañana siguiente el que esté encima de la mesa ese es el evangelio bueno. Pues bueno, no se sabe quién tenía la llave, pero había estos cuatro evangelios son los que estaban sobre la mesa a la mañana siguiente. Algo que no podemos entender porque dice también en otros tipos de evangelios, no los apócrifos, sino que decían que viajaba con Moisés, viajaba una persona a la que nadie podía ver, ¿no? Que estaba solamente en una tienda y ahí le dejaban la comida en la puerta, nadie podía ver quién era el acompañante divino o no divino que acompañó durante aquella gira de 4 decenios. No se supo nunca quién fue, pero era alguien especial. Como alguien especial era Noé, ¿no? Cuando hablamos de Noé, hablamos del arca y hablamos de que cuando llegan a tierra planta una viña y la primera borrachera de la historia pues la tuvo él, ¿no? Con el vino, y se quedó dormido, borracho y desnudo en su tienda. Y su hijo Cam, hijo de Canaán, el hijo de Cam, llegó y le vio desnudo. ¿Qué les tenía prohibido a sus hijos que podían verle desnudo? ¿Qué vería aquel hijo que fue desterrado y nadie podía volver a hablar con él? ¿Qué es lo que vería que tenía Noé que ocultarnos? Pues tampoco lo sabremos. Pero es que hay muchas veces que en este tipo, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento sobre todo, se nos plantean muchas dudas que solo tienen una explicación, que hubo alguien por detrás o otros dioses que estaban ahí y que fueron los que realizaban los milagros o los que realizaban o ayudaron a que se pudiera escribir de esta manera. Ese número 40, 40 años vagando por el desierto, 40 días que estuvo Dios cuando se marchó Jesús de Nazaret, cuando se marchó al desierto a meditar, 40 días y 40 noches que duró el diluvio, esos números que siempre nos aparecen, el 40 que tiene que ver en la Biblia. Si preguntamos a la Iglesia enseguida nos van a decir 4 los puntos cardinales y 10 son los mandamientos, pues 40. Sí, es fácil, si cuando se quiere buscar una razón siempre se encuentra, pero algo pasaba y por supuesto que algo ocurrió en aquellos tiempos, o algo movió, no solamente para escribir esto o tener esa memoria y darle este valor. Ocurrió en Qumrán en 1947, los famosos manuscritos del Mar Muerto, ¿no? Hoy en día se pueden ver desde el 91, creo que es 1991, se pueden ver en internet todos los manuscritos completos, pero no olvidemos que en 1947 el primero que apareció en Qumrán fue el Vaticano para llevarse todos esos manuscritos, y luego ya pues bueno, dice, no, es que los ha devolvieron lo que quisieron. Pues es la realidad, porque ahí está el poder, ¿no?, en mantener la información. Y esa información que tenían en Qumrán, yo estuve allí en Qumrán, en las cuevas donde vivían los esenios, ese grupo judío que decían que era superior, se dedicaban a la investigación, a estudiar y a darle pues muchas más vueltas a las razones de la vida de lo que se le daba en aquellos tiempos, ¿no? Dicen que Jesús de Nazaret era un esenio, era un iluminado más, era otro más, solamente que era superior o tenía algo más. Que tenía algo más está claro que era diferente a todo lo que había conocido el mundo hasta entonces, y eso nos lo demostró y nos lo sigue demostrando 2000 años después, que algo hubo que se nos escapó y se nos sigue escapando, y cuando queremos pedir un razonamiento es peor todavía, ¿no?, porque nos cuentan pues la milonga increíble. Cuando tú estás en Tierra Santa, aquello es la explotación número 1, ¿no? Aquí puso un pie cuando se elevó a los cielos, aquí puso, pero tanto una religión como otra, que el Islam tiene lo mismo, en Tierra Santa exactamente lo mismo, aprovechando pues lo que todas las religiones tiraron de ello, todos tiraron de lo que ocurrió en aquellos años y lo que ocurrió en Tierra Santa y de aquella arca de la alianza que tenían en el templo de Salomón,
que no podían nada más que tocarlo los sacerdotes que iban cubiertos con un mandil de cuero, ese mandil de cuero que vimos en Chernobyl, que llevaban los soldados cuando estaban ahí con la pala quitando los residuos radioactivos. Decían que si tocabas el arca de la alianza morías y te convertías en ceniza. Hablamos de radioactividad también, esa radioactividad que entonces, en aquellos años, ¿cómo se pudo hablar de ello? ¿Cómo se le ocurrió a Ptolomeo decir que tres siglos antes de Cristo, decir vamos a escribir la historia de Israel? ¿Por qué era tan importante y por qué es un pueblo tan diferente? ¿Y por qué Moisés dijo, nos han entregado los mandamientos de la ley, no los mandamientos de la ley que le entregaron en el Sinaí, cuando se los dieron escritos sobre piedra, que lo disparaba Dios directamente con un rayo y escribía sobre la piedra? Eso dicen que se guardaba en el arca de la alianza. Luego cuando bajó y se encontró el becerro de oro y todos los israelitas adorando a otros, pues bueno, pues vinieron más castigos, y aquellos que salieron de Israel y que no nacieron en el desierto jamás pudieron llegar a la tierra prometida, quizá porque sabían demasiado. Y no, gente nueva es lo que interesaba, gente nueva para entrar en tierra prometida, en un mundo prometido, y en un mundo en el que estamos. Y quizás Juan en su Evangelio 8:32 fue el que de verdad tuvo razón en esto con su famosa frase de lo que queremos es conocer la verdad, y cuando conozcamos la verdad seremos libres. Por eso decían que Juan era el equivocado y que Juan escribió cosas que no tenían que ver, porque quizá sí tenía razón en lo que nos contaba. Y aquí les dejo con la duda de que algo hubo, por supuesto, de que alguien vino, por supuesto, pero que todas las religiones y medio mundo vivió de ello y siguen viviendo de lo que allí ocurrió, y no nos quieren contar porque alguien sí que sabe con toda seguridad lo que nosotros dudamos, de que alguien de otro lado estuvo aquí entre nosotros y creó esta cultura, esta civilización o este mundo, como quieran decirlo, si con pruebas genéticas, como quieran interpretarlo, o por solamente influencia divina. Pero cuando hablas con altas jerarquías de la Iglesia, pues, yo siempre lo he discutido, y me han terminado admitiendo, diciendo que la Biblia, ¿qué es? La Biblia es un cuento muy bien contado. Eso me lo han dicho ellos mismos, con lo cual, pues, la duda ofende. Muchas gracias.